¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la representación gráfica de procesos, sistemas o algoritmos informáticos a través de formas geométricas y flechas conectoras. Las formas normalmente indican etapas del proceso u opciones de desarrollo, y las flechas representan secuencias de tareas y la relación entre los pasos. Es decir, en pocas palabras, un diagrama de flujo es un algoritmo gráfico, pues representa su esquematización con formas preestablecidas. En él se muestra gráficamente las instrucciones a seguir para alcanzar la solución de problemas. Aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo en el cual tenemos que estudiar, después tenemos que resolver problemas y nos pregunta si hemos aprendido. Si en este caso no hemos aprendido, la flecha nos indica que tenemos que irnos al apartado de estudiar, volver a resolver problemas, y si nos vuelve a preguntar ¿has aprendido? Si de esta ocasión es un sí, finalizaríamos nuestro diagrama de flujo. Tenemos la siguiente simbología básica, en el cual tenemos un inicio y un fin, es decir, esta misma figura puede ser un inicio o un fin de un diagrama de flujo, y por lo general lleva un texto de inicio o fin. Tenemos la siguiente figura que simboliza un proceso, y las funciones que hace es asignar operaciones, o asignar variables, o asignar un resultado, o ejecutar una fórmula. Tenemos el siguiente símbolo que representa la entrada de datos, en la cual su significado es entrada o captura de datos y expresa una lectura, es decir, también puede expresar o capturar entradas de teclado. Tenemos la siguiente figura que viene siendo la salida de datos, y representa salida de datos y expresa escritura o también impresión de pantalla. La siguiente figura es la decisión, y básicamente nos dice que esta figura, cuando la veamos, nos va a representar una decisión, y en el interior debe de tener una condición. Si esta condición se cumple, pues tendríamos que seguir ese camino. Si no se cumple, tendremos que tomar otro camino. Para ello es muy importante la siguiente simbología, que vienen siendo las flechas, porque las flechas son las que nos indican hacia qué rumbo va a ir nuestro diagrama de flujo. Vienen siendo los conectores. El primer conector es utilizado cuando el diagrama de flujo está dentro de la misma página, y el segundo conector es cuando el diagrama de flujo se encuentra en otra página distinta. Y vamos a empezar con un pequeño diagrama de flujo. En este ejemplo tenemos un algoritmo en el cual nos pide que sumemos dos números. Para ello, si notamos, tenemos el apartado número 1, que viene siendo inicio. El apartado número 2, el segundo paso, es definir e inicializar variables. En este caso es la suma, variable número 1 y variable número 2. Después, como tercer paso, vamos a preguntar cuál es el primer número para sumar, es decir, una salida en pantalla. Después de eso vamos a capturar el valor y lo vamos a ingresar en la variable 1. Nuevamente volvemos a preguntar, pero ahora un segundo número a que vamos a sumar. Paso número 6, capturar el valor de la variable número 2. Paso número 7, asignar las variables de suma el resultado de num más num 2. Y paso número 8, pues vamos a expresar en salida de pantalla todo el proceso que se hizo con el num 1 y num 2, y vamos a mostrar la suma. Y al final pues tenemos el fin que tenemos. Para ello vamos a utilizar la simbología anteriormente vista para que este algoritmo lo podamos plasmar en un diagrama de flujo. Y tenemos la primera figura, tenemos un inicio del diagrama de flujo, eliminamos aquí. Después vamos a definir e inicializar las variables. En este caso tenemos suma, num1 y num2, y le estamos inicializando en 0. Es importante que noten que la flecha esta se utiliza para asignar a 0 o a cualquier valor, ¿no? Después tenemos
la siguiente figura que nos va a preguntar en pantalla cuál es el primer número para sumar. ¿Sí? Y aquí vamos a capturar con esta simbología la variable num1. Ahora, yo estoy utilizando un conector porque mi diagrama de flujo fue algo extenso. Vamos a pasar a la siguiente pantalla con el diagrama de flujo. Y nos habíamos quedado en el paso número 5 y empezamos ahora cuál es el segundo número para sumar. Aquí tenemos con esta simbología de impresión, capturamos con esta simbología el número 2, estamos en el paso número 6, echamos. Después vamos a hacer una operación en la cual suma va a ser igual a num1 más num2. Ponemos que la variable suma es igual al símbolo este, num1 más num2. Y una vez que terminamos, pues necesitamos expresar ese resultado, y es una impresión, simbología de impresión, igual, en el cual ponemos los datos que están ahí, que la suma de el valor del número 1 más el valor del número 2 que pusimos viene siendo el resultado de suma. Y por último, pues como tenemos un inicio, también tenemos un fin.